Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana número 4 del proyecto número 2 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Como podemos observar, continuamos con el proyecto Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Tenemos la actividad de la semana número 4 con el tema El carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Actividad 1. Lee el siguiente texto. El siguiente texto tiene como tema el átomo de carbono, la base de la vida. Debemos leer este texto que nos habla sobre por qué el carbono es considerado como la base de la vida, cuáles son sus características, nos habla sobre su base estructural y sobre sus isótopos. Debemos hacer esta lectura para realizar las actividades a continuación. Para conocer más y despejar interrogantes, puedes revisar la información de las páginas 18 y la 21 de tu libro de química de tercer curso de BGU. Aquí les dejo el link donde ustedes pueden abrir y encontrar el texto de tercer año de química. En base a estas lecturas, junto con la que dice el texto, van a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo del carbono? Yo les voy a ayudar respondiendo más o menos la primera y la última pregunta. Mi respuesta aquí sería: porque los científicos han descubierto que el carbono es uno de los elementos más abundantes y que se encuentra presente en los seres vivos, y que junto al agua y la luz solar intervinieron para que existan las primitivas formas de vida. Seguimos leyendo las preguntas. ¿Qué sabemos sobre el átomo de carbono? ¿Cómo definiríamos al átomo del carbono? ¿Qué pasaría si los científicos descubrieran otro isótopo de carbono? Y la última nos dice: ¿qué diferencia presentan entre los isótopos del carbono? ¿En qué partícula atómica radica la diferencia de masa en los isótopos? Bien, la diferencia es que tienen distinta masa atómica. La razón es que tienen en el núcleo la misma cantidad de protones, pero distinto número de neutrones. Como nos dice aquí, ¿en qué partícula atómica radica la diferencia? Pues, como lo dije, la diferencia radica en la cantidad de neutrones, que son diferentes. Entonces, esto sería la actividad número 1 y continuamos con la actividad número 2. Lee las páginas de la 87 a la 90 del texto de biología de segundo curso e identifica las características más relevantes de las 3 leyes de Mendel. Luego, elabora oraciones con los siguientes términos: alelo, heterocigoto, homocigoto, gameto, genotipo, fenotipo, gen. Les dejo aquí el link donde pueden encontrar el texto de biología 2 y las páginas respectivas. Bien, para la explicación solamente le he puesto aquí cuáles son las leyes de Mendel que indican y un ejemplo o una oración de las que pide. Las vamos a leer. Las leyes de Mendel son 3. La primera ley nos dice: ley de la uniformidad de la primera generación. Si cruzamos 2 homocigotos diferentes para un determinado carácter, todos los descendientes serán heterocigotos e igual entre sí. Segunda ley, la ley de la segregación de los alelos. Si cruzamos 2 heterocigotos de la F1 entre sí, veremos que en la descendencia obtenemos todos los genotipos y fenotipos posibles siguiendo unas proporciones concretas. Tercera ley, ley de la independencia de los alelos. Si estudiamos cómo pasan a la descendencia 2 caracteres diferentes,
veremos que estos se heredan de forma independiente cumpliendo con la primera y la segunda leyes. Está claro que los estudiantes de primero de bachillerato tendrán que profundizar estos temas con su docente de biología, mientras que los de segundo de alguna forma también deben hacerlo y los de tercero pues simplemente tendrán que recordar para dominar estas leyes. Lógicamente en el texto va a encontrar más detallado cada una de estas leyes, qué es lo que tienen que revisar y escribir aquí las características. Una oración de ejemplo que les pongo aquí, en el caso estoy utilizando la palabra fenotipo. He puesto: Luis a sus 10 años de edad presenta los mismos fenotipos de su padre. De igual forma, conforme vayan leyendo, van a ir comprendiendo cada uno de estos conceptos. Tenemos otra actividad que nos dice: recuerda que un árbol genealógico sirve para representar la herencia de un determinado carácter entre una serie de individuos emparentados. Aunque el texto no lo pone, yo aquí les dejo qué páginas del libro pueden encontrar sobre el árbol genealógico. En este caso van a encontrar en el segundo año de biología en las páginas de la 84 a la 86. De igual forma les dejo aquí el link para que puedan leer tanto lo que dice la ficha como lo que dice el texto. Nos dice la ficha: a continuación analicemos el siguiente ejemplo. Una pareja ha tenido una hija con una determinada enfermedad genética. El padre de la niña asume que la madre es la responsable de esta situación, pues su padre, abuelo de la niña, también tiene la enfermedad. ¿Tiene razón? El análisis de la información proporcionada por este árbol nos va a permitir establecer las siguientes conclusiones. Bien, vamos a analizar este gráfico que, si ustedes ya leyeron lo que dice el texto y la ficha, vamos a comprender de qué se trata. Tenemos aquí un árbol genealógico. Estos números que están escritos en números romanos nos dicen las generaciones que están presentes. En este caso tenemos 3 generaciones. Tenemos cuadrados y tenemos círculos. Los cuadrados representan a los varones y los círculos representan a las mujeres. Y también tenemos cuadrados que están coloreados con un color oscuro y círculos también coloreados. Estos en cambio representan a aquellos individuos que presentan una enfermedad. Entonces, según este gráfico tendremos aquí que la representación genealógica parte desde los abuelos paternos y maternos hasta la hija que presenta el problema. Vamos entonces a hacer la reflexión y el análisis sobre la pregunta planteada. El problema en cuestión parte desde el individuo 12, que sería la hija de los padres 7 y 8. Aquí tenemos 7 mamá, 8 papá. Y también podemos observar que, como lo dice el planteamiento, que el abuelo materno es quien presenta también la enfermedad. Y es por eso que el padre indica que la culpa es de la herencia materna. Continuamos. Antes de ver la explicación debemos recordar lo siguiente. Un gen dominante es representado con una letra mayúscula, como podemos ver aquí. Un gen recesivo es representado con una letra minúscula. Para que la enfermedad sea recesiva, es decir, no se presente en el individuo, debe tener un gen dominante. Como podemos observar, aquí hay 2 genes, uno es dominante, el otro recesivo. Esto indica que la enfermedad no se presenta en el individuo. Para que la enfermedad se presente en el individuo, ambos genes deben ser recesivos. Como vemos aquí, 2 letras minúsculas. Entonces, partiendo de esta explicación, podemos analizar y encontrar la respuesta a la interrogante.
Tenemos el gráfico que ustedes también tienen en su ficha y vamos a analizar que tanto el abuelo materno como la hija presentan dos genes que son recesivos y es por ese motivo que presentan la enfermedad. Pero no es culpa solamente por la herencia maternal y vamos a ver por qué. Debido a que la hija debió recibir ambos genes recesivos de los padres, es decir, un gen recesivo que sería una A minúscula lo recibió de la madre y una A minúscula que es un gen recesivo también lo recibió del padre. Es por esto que la niña presenta la enfermedad. Lo que quiere decir que el padre está equivocado. No solamente es culpa de la madre, sino también de él mismo. Aunque si analizamos también los abuelos paternos, ellos no presentan la enfermedad, pero de alguna forma podría indicar que ellos tenían esta enfermedad de forma recesiva. No así el abuelo materno, que sí presenta la enfermedad y que a su vez puede transferir también esta herencia, pero tomando en cuenta el problema planteado, la respuesta final sería que tanto el papá como la mamá contribuyen para que la hija presente la enfermedad. Continuamos con la siguiente actividad. Nos dice: observa los siguientes esquemas y considera que del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas, círculos y cuadros oscuros en una serie de familias, se han obtenido los siguientes árboles genealógicos, basándose exclusivamente en los datos suministrados. Determina, en cada caso, si el gen responsable de la enfermedad es dominante o recesivo. Explica cada ejemplo. Bien, si vamos a observar a simple vista, tenemos familia A, B y C. Tenemos los cuadros y círculos oscuros. Tenemos también cuadros y círculos claros. Y vamos a analizar cada uno. En la familia A podemos decir que tanto el padre como la madre tienen la enfermedad o genes dominantes, pero su descendencia no presenta la enfermedad, es decir, en la descendencia la enfermedad es recesiva. En la familia B podemos observar en cambio que los padres, tanto el papá como la mamá, tienen la enfermedad recesiva, pero los hijos tienen la enfermedad dominante. Y en la familia C, tanto el padre como la madre tienen la enfermedad recesiva, pero el 50% de sus hijos presentan la enfermedad dominante y el otro 50% presentan la enfermedad de forma recesiva. Hay que tomar en cuenta algo. Si nosotros quisiéramos analizar cada uno de estos ejemplos con los genes como en el ejercicio anterior, nos podemos dar cuenta quizás que estos planteamientos están un poco errados. Por lo que a continuación yo les pongo aquí un gráfico donde podemos observar en cuanto a la combinación de los genes paterno y materno. Tenemos por ejemplo la familia C. Aquí podemos ver que presentan la enfermedad recesiva, por lo que tiene una A mayúscula y una A minúscula. Y la madre también, pero en sus combinaciones va a tener en su generación a un hijo que no tiene la enfermedad, ni dominante ni recesivo. Va a tener dos hijos o puede tener dos hijos que tengan la enfermedad pero de forma recesiva. Y van a presentar un hijo o una hija que sí presenten la enfermedad debido a que va a heredar los dos genes recesivos. Es así como podemos entender la relación del 25, 50 y 25% de las características hereditarias. Entonces, para comprender todo esto que hemos hablado, deben ustedes, como ya les indiqué, leer sobre lo que es la herencia, sobre lo que son las leyes de Mendel y lo que son los árboles genealógicos.
para poder comprender mejor esto. Continuamos con la actividad número 3. Nos dice: utiliza la información de las páginas de las 50 a las 58 del texto de biología de segundo curso para completar la siguiente tabla informativa. Aquí les dejo el link del texto de biología de segundo año. Tenemos entonces en la ficha el siguiente cuadro: características del ciclo celular, características de la mitosis, características de la meiosis, partes del proceso de la meiosis, producto de la mitosis, importancia tanto de la mitosis como de la meiosis. Entonces, lo que ustedes deben hacer es poner características de cada uno de estos procesos según lo indiquen en las páginas respectivas. Como un ejemplo, yo les he puesto aquí características del ciclo celular, que dice lo siguiente: conjunto de etapas por las que pasan todas las células hasta dividirse para originar dos células más pequeñas. La duración del ciclo celular es variable. Puede oscilar desde pocas horas hasta más de un año. Podemos distinguir dos fases fundamentales: la división celular y la interfase celular. Y la última, la división celular, comprende el 10% del ciclo celular, mientras que la interfase comprende el 90%. Ustedes deben llenar el presente cuadro leyendo y obteniendo la información del texto. Y así terminaríamos con la actividad número 3. La actividad número 4 nos dice: observa las infografías de la página 152 del texto de biología. Yo aquí les he puesto que este texto se refiere al primer año de bachillerato porque aquí no lo indica la ficha. Bien, y establece las semejanzas y diferencias entre la estructura de la célula animal y vegetal. Identifica los recursos con los que cuentas en tu hogar para elaborar un modelo que represente a las células. Recuerda que los modelos o maquetas que elabores te permitirán afianzar tus habilidades científicas. Quiere decir que aparte de establecer diferencias y semejanzas, deben ustedes ubicar recursos en su hogar para poder hacer un modelo o una maqueta que represente a estas células. Pueden hacerlo con plastilina, pueden hacerlo con Fomix, pueden hacerlo con cartulina, pueden hacerlo en una simple hoja, pueden hacerlo, qué sé yo, con cualquier otro material que encuentren en su casa, identificando cómo se organiza y se constituye tanto la célula animal como vegetal. Bien, en cuanto a lo que deben redactar, yo aquí les he puesto las diferencias, ustedes deben poner las semejanzas. Dice: la diferencia es que en la célula vegetal encontramos los cloroplastos y la pared celular. Las vacuolas son de gran tamaño. En cambio, en la célula animal están presentes los centriolos. Las vacuolas son más pequeñas pero numerosas. ¿Bien? Ustedes deben, como ya les indiqué, ubicar las semejanzas una vez que hayan leído la página respectiva. Y la última actividad de la actividad número 4 nos dice: identifica en el texto del segundo curso las clases de tejidos animales. Eso lo van a encontrar en la página 142 y 146. Y vegetales, que lo van a encontrar en la página 116 y 119, de acuerdo con las imágenes expuestas. Selecciona un tejido en particular y establece de qué células está conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Elabora un esquema que represente esta información. Aquí les dejo de igual forma el link de este texto y a continuación un ejemplo de lo que deben realizar. Para el ejemplo y la explicación utilizo el tejido epitelial. Lo que he puesto lo siguiente:
Agrupa diversos tipos de tejidos que pueden tener función protectora, secretora o de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, las cavidades y conductos del organismo. Sus células son geométricas, más o menos regulares y están unidas íntimamente por desmosomas, hecho que provoca que el espacio intercelular sea muy pequeño. Está formado por la piel y las glándulas. Y como lo pide la actividad, aquí pueden observar el esquema del tejido epitelial. Ustedes pueden encontrar otros tejidos para hacer esta actividad. Aquí más o menos un esquema de lo que hice de este tejido. Y así hemos terminado con la actividad número 4 y pasaríamos a la actividad número 5 de inglés. Entonces hasta aquí es la explicación y sugerencias que puedo darle de la semana número 4. Esperando como siempre haberme hecho explicar, que mis explicaciones y las sugerencias les ayuden en su semana de trabajo. Y recuerda que en la descripción del vídeo te dejo para que puedas descargar este portafolio y te puedas guiar. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarme en los comentarios. Y recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.